Saber qué le pasa al corazón de una persona parece algo súper complejo, ¿verdad? Y bueno, lo es. Pero a veces el secreto está simplemente en saber escuchar y observar. Hoy nos vamos a meter de lleno en la semiología cardiovascular. Es como un viaje fascinante que comienza, fíjense, con la historia que cuenta un paciente y que si hacemos bien nuestro trabajo, termina con un diagnóstico certero. Ok, imaginen la escena. Llega una persona a la consulta, asustada, con un dolor en el pecho. Es una de las situaciones más comunes que hay, pero también de las más críticas en medicina. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, la clave es mantener la calma y, sobre todo, tener un método. Vamos a ver en qué consiste ese método. A ver, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, damos a escuchar las pistas. Después, a decodificar los síntomas clave. De ahí, pasamos a mapear los factores de riesgo, nos metemos con el examen central y terminamos leyendo los pulsos periféricos. Es todo un proceso, así que ¡arranquemos! Y bueno, como dijimos, todo empieza aquí, con la primera parte de nuestro camino. Escuchar las pistas, lo que llamamos la anamnesis. La anamnesis. A ver, esto no es solo hacer una lista de preguntas. Para nada. Es un arte, es un diálogo. Piensen en las palabras del paciente como si fueran las piezas de un rompecabezas. Si las escuchamos con atención, empezamos a ver cómo encajan y poco a poco revelan la imagen completa del problema. Es aquí, justo aquí, donde arranca la verdadera investigación clínica. Muy bien, ya escuchamos la historia. Ahora toca interpretarla. Entramos a la segunda parte de codificar los síntomas clave. O sea, vamos a traducir eso que el paciente siente a un lenguaje que nos dé pistas más concretas. Hablemos de la disnea. Esto es mucho, pero mucho más que una simple falta de aire. Imagínense por un segundo esa angustia de sentir que no entra suficiente aire, esa sensación de ahogo como si algo estuviera apretando el pecho. Ponerse en el lugar del paciente y entender esa sensación es, de verdad, el primer paso para poder ayudarle. Ahora, la pregunta es, ¿cómo medimos algo tan subjetivo? ¿Cómo cuantificamos esa falta de aire? Bueno, para eso existe la clasificación funcional de la NYHA. Es una herramienta genial porque nos permite, básicamente, ponerle un número a la disnea. Transformamos una queja, algo subjetivo, en un dato objetivo, que podemos medir y seguir a lo largo del tiempo. Es pasar del «me canso mucho» a «ok, estamos en una clase funcional 2, 3 o 4». Otro síntoma clave, el edema, el famoso pie hinchado. Esto es una señal de que el cuerpo está reteniendo líquidos. ¿Y por qué? Bueno, si el corazón no bombea con suficiente fuerza, el líquido se empieza a acumular, sobre todo en las piernas por la gravedad. Es como si el sistema fuera un río y la bomba, o sea el corazón, no tuviera fuerza para mover el agua, entonces el río se desborda en las partes más bajas. Y fíjense en esto, que es súper práctico. Con solo presionar con un dedo sobre la zona hinchada, podemos evaluar qué tan grave es el edema. Se forma un pequeño hoyo, ¿ven? Si esa marca desaparece casi al instante, es algo leve. Pero si tarda mucho en volver a su sitio, bueno, ahí ya estamos hablando de un problema más serio. Es una prueba súper simple, pero que nos dice muchísimo. Y ahora un punto crucial, importantísimo. Dolor de pecho. Es la gran alarma, ¿no? Automáticamente pensamos en un infarto. Y claro, siempre hay que tomarlo con la máxima seriedad. Pero es vital entender que el corazón no es el único sospechoso en la lista. Es que ante un dolor de pecho se abre todo un abanico de posibilidades. Esta tabla es como nuestro mapa para no perdernos. A ver, ¿el origen es cardíaco o no? Y si es cardíaco, ¿es por isquemia, o sea, falta de riego o no? Nuestro trabajo como clínicos es empezar a navegar por este mapa, descartando siempre primero lo más peligroso. Y para no olvidarnos de ninguna pregunta importante sobre el dolor, tenemos una especie de arma secreta, la mnemotecnia ATILEF. Es como un checklist para interrogar al dolor. La A de aparición, ¿cuándo empezó? La T de tipo, ¿cómo se siente? La I de intensidad, y así con todas. Esto nos ayuda a construir un retrato robot del dolor, lo que es clave para llegar al diagnóstico correcto. Ok, ya hablamos de los síntomas, pero eso es solo una parte de la película. Para entender el cuadro completo, tenemos que conocer al protagonista. Pasamos a la tercera parte,
mapear los factores de riesgo. Vamos a construir el perfil del paciente. A ver, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo. Cada uno de estos es como poner un ladrillo más en un muro de riesgo. Cuantos más ladrillos vaya sumando una persona a lo largo de su vida, más frágil se vuelve ese muro y más probable es que eventualmente se venga abajo. Nuestro trabajo es identificar cuántos ladrillos hay y, claro, ayudar a quitar los que se pueda. Bueno, ya escuchamos al paciente. Ahora es el turno de que el cuerpo nos hable directamente. Pasamos al examen central. Es el momento de buscar las señales físicas que confirmen o que descarten nuestras sospechas iniciales. El examen del corazón es un ritual casi sagrado en medicina y sigue 3 pasos clásicos: inspección, palpación y auscultación. O sea, mirar, tocar y escuchar. Primero, miramos, observamos el tórax. Después, tocamos, sentimos con las manos el latido, el impulso del corazón. Y por último, lo más conocido, escuchamos con el estetoscopio la música de su interior. Y para escuchar bien no podemos poner el estetoscopio en cualquier lado. Imaginen que el tórax es una sala de conciertos y las válvulas del corazón son los músicos de una orquesta. Para escuchar bien al violinista, te acercas a él. Para escuchar al cello, te acercas al cello. Bueno, lo mismo pasa aquí. Estos puntos, el aórtico, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral, son los lugares específicos donde mejor se escucha el sonido de cada músico, de cada válvula. Perfecto, ya examinamos el centro, el corazón, pero su trabajo se siente en todo el cuerpo. Así que ahora salimos del centro y nos vamos a la periferia. Vamos a leer los pulsos, tanto los arteriales como los venosos, para ver cómo está funcionando todo el sistema. Cada latido del corazón genera una onda, como un eco, que viaja por todas las arterias del cuerpo. Y esa onda es el pulso. Lo podemos sentir en un montón de lugares. En el cuello, en la muñeca, en la ingle, hasta en los pies. Y palpar cada uno de estos puntos nos da información valiosísima sobre cómo están esas tuberías, las arterias, y la fuerza con la que bombea el corazón. Ojo, porque en el cuello pasa algo curioso. Conviven 2 pulsos distintos, el arterial y el venoso. Y es clave saber diferenciarlos. El pulso arterial se siente, es un golpe seco, fuerte, rítmico, que no se colapsa fácil si aprietas. En cambio, el pulso venoso no se palpa, se ve. Es como una ondita suave que sube y baja, y que si presionas un poco, desaparece. Es una diferencia sutil pero fundamental. Y vean esto de cerca. Esa pequeña ondulación que se ve en el cuello, el pulso venoso yugular, es literalmente una ventana a la aurícula derecha del corazón. Es increíble, ¿no? Sin ninguna tecnología sofisticada, solo con nuestros ojos podemos tener una idea de la presión que hay dentro del corazón. Es, sin duda, uno de los trucos más elegantes de la semiología clásica. Y con esto el círculo se cierra. Hemos hecho todo el recorrido. Reunimos las pistas de la historia del paciente, decodificamos los síntomas, analizamos el contexto con los factores de riesgo y buscamos las pruebas en el examen físico. Ahora tenemos toda la información sobre la mesa. Y la gran pregunta final es, ¿qué historia nos está contando este corazón? Y por supuesto, la más importante de todas, ¿cómo vamos a ayudarlo?